Buenas tardes y bienvenidos al Ateneo número 515, titulado Inteligencia Artificial y Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Buenas Prácticas y Aspectos Éticos. Este Ateneo es una iniciativa de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud. Mi nombre es Luciana Rubin, soy médica especialista en Informática en Salud y trabajo en el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano. Y hoy estoy dando cierre a un ciclo de ateneos relacionados con sistemas de soporte que comenzó Amalio Boto con sistemas de soporte, override y fatiga de alertas con burnout. Continuó Diego Rabinovich con sistemas de soporte, inteligencia artificial y radiología, ventajas, herramientas, facilitadores y barreras. Y siguió Antonella Villavicencio con inteligencia artificial en enfermería, qué puede hacer por la disciplina y qué no. En este Ateneo intentaremos cerrar todos estos temas tratando sobre sistemas de soporte e inteligencia artificial enfocado en buenas prácticas recomendadas y aspectos éticos. Y aquí veremos 4 puntos principales que son la transparencia, los sesgos, la privacidad y la confidencialidad y el diseño, usabilidad y capacitación. Comenzamos con una breve introducción de qué son los sistemas de soporte a la toma de decisiones y sabemos que son herramientas basadas en software que pueden ayudar a los médicos, enfermeras, pacientes u otros cuidadores a tomar mejores decisiones. Su objetivo es mejorar y homogeneizar la calidad de atención, así como disminuir el error médico. ¿Cómo surgen? Surgen porque el error médico es una alta causa de mortalidad en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos es la tercera causa de muerte. Y desde 1960 se plantean como una estrategia de los sistemas de información en salud para hacerle frente a esta cuestión. Recordando que hay muchas estrategias de los sistemas de información en salud para mejorar el error médico. Podríamos hablar un montón de por qué sucede el error médico, razones, pero podemos citar estas 3 que nos hablan de que se requiere una gran cantidad de información para llegar a la decisión correcta, y más en estos tiempos donde la velocidad de publicación de nuevas experiencias, de nuevas drogas, es altísima. Las limitaciones de la mente humana con respecto al procesamiento de toda esta información y también al análisis, evaluación y resumen de un problema complejo, y la incertidumbre que siempre rodea la decisión, ya que sabemos que en medicina 2 más 2 no siempre es 4. A pesar de venir a disminuir el error médico, estandarizar o homogeneizar la calidad de atención, existe una evidencia de utilidad mixta, esto es decir, que no siempre los sistemas de soporte son útiles, y también está reportada una gran tasa de override o anulación de alertas, así como reportes de fatiga de alertas y burnout, y esto, como contaba Amelio en su Ateneo, no solo se aplica a los sistemas de soporte, sino a los registros y a los sistemas de información en salud en general y más aún a la medicina. Con respecto a la inteligencia artificial, podemos decir, empezando con alguna definición, que puede entenderse como un término general para tecnologías destinadas a imitar, aproximar e incluso ampliar las características y habilidades de personas, y nuclea una gran cantidad de métodos computacionales. Sin embargo, en lo que es el cuidado de la salud, algunos autores hablan de un término más apropiado como ser inteligencia aumentada, que refleja las capacidades mejoradas de la toma de decisiones clínicas humanas cuando se combina con estos métodos y sistemas computacionales. Esto, retomando el último Ateneo, viene a poner en juego lo que es el teorema fundamental de la informática de Friedman, en donde nos habla de que un ser humano acompañado o ayudado por un sistema es mejor que el ser humano solo, y reemplaza la teoría del oráculo griego, en donde el sistema es omnipotente, omnipresente y es el que toma las decisiones. Cuando hablamos de sistemas de soporte bajo el ala de inteligencia artificial, podemos dividirlo en 2 grandes grupos. Un grupo que son los sistemas de soporte que ya conocemos, los que se llaman sistemas expertos o basados en conocimiento.
Reciben este nombre porque para crear estos sistemas de soporte, toda la información que se le da al sistema ya ha sido procesada y curada por un ser humano y simplemente se alimenta el sistema de soporte con esta información. Entonces es conocimiento que ya se le dio. En cambio, los sistemas basados en datos, o sea, el opuesto, y los que utilizan principalmente técnicas de machine learning o de aprendizaje automático, decimos justamente que están basados en datos porque ellos no se les da información, sino se les dan datos y de una forma supervisada o no supervisada van a analizar estos datos con distintas técnicas, encontrar patrones y así obtener el output. En el medio siempre podemos encontrar sistemas de soporte híbridos que utilicen diferentes técnicas. Entonces, hablando un poco de lo que son los basados en conocimiento, los sistemas expertos, podemos encontrar que se rigen con reglas del tipo if-then, modelos de casos, razonamiento temporal, lógica difusa y uso de ontologías. En cambio, los que son basados en datos o machine learning utilizan redes neuronales, árboles de decisión o máquinas de soporte de vectores. Algunos ejemplos o aplicaciones de sistemas de soporte basados en datos, encontramos todo lo que es muy fuerte análisis e interpretación de imágenes. Acá podemos haber escuchado hablar de algunas redes neuronales convolucionales que funcionan o tienen una performance igual o mejor que dermatólogos al clasificar imágenes de lesiones cutáneas y distinguir entre lunares benignos y malignos, por ejemplo. También en todo lo que es la detección de retinopatía diabética y edema macular diabético en el campo de oftalmología, esto ha demostrado servir mucho. Luego tenemos la elaboración de diagnósticos y pronósticos. Aquí un ejemplo es Watson Oncology de IBM, que aplica inteligencia artificial a lo que es la personalización de toma de decisiones sobre el cuidado del cáncer, que es algo que requiere mucha información, buscar casos de pacientes que tengan similares características, que se les hayan aplicado distintos protocolos y que hayan con distintos resultados. En todo lo que es el desarrollo de nuevos medicamentos también podemos encontrar aplicaciones de inteligencia artificial, lo mismo que interpretación de señales e imágenes y reconocimiento de patrones de voz y clasificación de contenido textual. A pesar de su novedad, relevancia y gran potencial, todavía hay grandes desafíos en su implementación y adopción. Esto lo podemos observar cuando buscamos en la bibliografía artículos y vemos que los menos son los de implementación de sistemas de soporte con inteligencia artificial y los más nos hablan de performance diagnósticas, estudios como en laboratorios o escenarios ficticios y controlados. Entonces, aprovechando este momento en el que estamos, vamos a pararnos en lo que serían algunas buenas prácticas recomendadas para su implementación y su adopción. ¿De dónde partimos o por dónde empezamos? Bueno, yo comencé con este artículo que es un viewpoint de Edward Shortlife, que es un médico informático estadounidense que fue pionero en el uso de inteligencia artificial en la medicina. Junto a Martín Sepúlveda escribieron este artículo en el que nos da una suerte de guías de buenas prácticas o características que deben tener en cuenta con respecto a sistemas de soporte de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que estos puedan ser aceptados e integrados en la vida de los usuarios. Shortlife nos habla de 6 puntos en particular, que son transparencia o fenómeno de caja negra, tiempo, usabilidad, relevancia y enfoque, respeto al usuario y bases científicas. Con respecto al fenómeno de caja negra, en breve veremos bien qué significa esto, pero él nos dice que es inaceptable que los sistemas de soporte no se entiendan o no se entienda de dónde sacó sus datos, cómo fue su mecanismo de elaboración de una respuesta. Y que es muy importante que estos sean transparentes para que sus recomendaciones puedan ser entendidas. Con respecto a los tiempos, sabemos que en la medicina, en todos lados ya, pero especialmente en la medicina, el tiempo es un recurso escaso.
por lo que un sistema de soporte debe ser performante a nivel de tiempo y aparte integrarse al workflow de un ambiente de salud muy ocupado. Sabemos que la complejidad y la falta de usabilidad de cualquier sistema frustra su uso. Y es muy importante en la medida de lo posible, porque sabemos que no siempre es posible, que el sistema de soporte sea lo más intuitivo posible y lo más sencillo posible de usar y no requerir un gran entrenamiento. Su relevancia y su enfoque son esenciales. El sistema debe reflejar lo que es un entendimiento del dominio y de las preguntas a las cuales los usuarios pueden requerir asistencia. Y hablando del usuario, es muy importante el respeto al usuario. ¿Y qué significa esto? Que hay que tener en cuenta la experiencia del usuario y dejar claro, volviendo un poco al teorema de Friedman, de que este sistema está diseñado para informar y asistir y nunca para reemplazar. Por último, las bases científicas deben ser fuertes. Tomando este paper como punto de partida, en las siguientes diapositivas nos vamos a enfocar con mayor profundidad en algunos de estos puntos, así como en otros conceptos que también se desprenden de ellos, utilizando distinta bibliografía, principalmente estos 3 artículos que se ven aquí en pantalla, y enfocándonos asimismo en la ética de la inteligencia artificial en los sistemas de soporte. Es muy importante aquí que quede claro que este Ateneo no es una respuesta y no todo es blanco o negro en lo que se exponga, pero ya pensar en estos puntos debería formar parte de cualquier proceso, en cualquier equipo que quiera empezar a implementar, adquirir una solución de inteligencia artificial o desarrollarlo. Como decíamos antes, el primero de estos es la transparencia. Una de las principales preocupaciones sobre los sistemas de soporte es justamente cómo los algoritmos toman sus decisiones. ¿Y por qué esto es importante? Porque con la decisión esa que toma el algoritmo y con la información que le brinda el profesional va a tomar una nueva decisión. Y sabemos que esta decisión tiene la potencialidad de generarle un bien al paciente o al contrario de causarle un daño. A diferencia de lo que es el software tradicional o los sistemas de soporte expertos, se podría decir, los algoritmos de aprendizaje automático y estos modelos que usa la inteligencia artificial para tomar decisiones son muy complejos y en algunos casos opacos. Este término que vamos a estar usando bastante es la contracara del mismo concepto, que es la transparencia. ¿Y qué significa? Que no se puede entender justamente cómo el algoritmo tomó la decisión que tomó. Y esto es así incluso para los ingenieros de software, que son los que programan y desarrollan estos algoritmos. Entonces, a esta falta de transparencia se la conoce como el fenómeno de caja negra y está muy acompañada con la opacidad, en donde sabemos que algo entra, sabemos que algo sale, pero no sabemos qué pasó en el medio. Es muy importante que estas herramientas estén diseñadas para ser explicables, para que los usuarios justamente puedan entender cómo el algoritmo llegó al diagnóstico recomendado. Si bien, como decíamos recién, no es posible hacer esto un 100%, existen herramientas que pueden ayudarnos con esto. Por ejemplo, que el usuario sepa que el algoritmo fue entrenado en base a un conjunto de datos validados y utilizando métodos que fueron sometidos a un proceso de revisión por pares. También nos interesa que los datos publicados sobre las características de rendimiento de la herramienta permitan al usuario comprender cómo este algoritmo asignó los distintos pesos a los distintos datos. En base a toda esta comprensión, el usuario puede determinar si puede, debe y quiere aceptar las recomendaciones dadas por el sistema o no. Acá, haciendo un paralelismo, podemos decir, por ejemplo, que al médico que mira una radiografía de tórax no es necesario entender perfectamente cómo funciona el aparato que toma la placa, cómo la placa se imprime en la imagen o cómo sube esta a una historia clínica, pero puede evaluar ciertos parámetros de esta placa, como por ejemplo si está centrada, si está bien penetrada, etcétera, para decir, ok, esta placa me sirve para tomar una decisión y decir que el paciente tiene una neumonía. Bien, así también debería funcionar estos parámetros que estamos contando de la transparencia en la inteligencia artificial. Es importante que recordemos
que los profesionales de la salud tienen el deber ético y legal de cuidar a sus pacientes y que ellos son los que son responsables de las recomendaciones clínicas y la toma de decisiones que hacen. Entonces aquí la transparencia de cómo ellos toman sus decisiones con o sin un algoritmo o un sistema de soporte asistido por inteligencia artificial debe ser claro. Podemos dividir esta transparencia u opacidad en distintos tipos. El primero está relacionado con lo que son los mecanismos de funcionamiento o el cómo. Aquí sabemos que aún con técnicas complejas podría ser posible de alguna forma establecer los principios generales de funcionamiento de los diferentes algoritmos que se implementan en un sistema. Como decíamos antes, esto no siempre es tan sencillo porque este funcionamiento va a depender de muchas cuestiones diferentes. La siguiente es la relacionada con el output, ¿sí? O con la salida o el resultado obtenido por el sistema, en donde la opacidad puede referirse a la cuestión de cómo este sistema proporciona una determinada salida. Lo mismo podemos decir de las entradas, inputs o datos de ingreso y de su procesamiento, ¿sí? Podríamos centrarnos en tratar de iluminar este punto de todo el proceso. Y por último, y a menudo subestimada, está la relacionada con la comunicación o cómo comunicamos los resultados impulsados por inteligencia artificial a los pacientes. Es decir, les comentamos que estamos usando una herramienta de inteligencia artificial para tomar nuestras decisiones, los empoderamos en este aspecto. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Bien, hablando de responsabilidades, podemos decir que desde el área de ingeniería de software, que es desde donde se van a producir estos algoritmos, existen ciertas cosas que se deberían respetar, ¿sí? Los desarrolladores tienen esta responsabilidad de garantizarnos a los que vamos a usar sus algoritmos de que el trabajo sea transparente y pueda ser reproducido por otros. ¿Cómo puede lograrse esto? Bueno, una forma es informar de estos algoritmos no solo la justificación, o sea, para qué se va a usar y sus objetivos, sino también el entorno donde está destinado a ser implementado, el problema de predicción, los datos relevantes y una descripción de la construcción de este modelo predictivo. También es importante que nos den información sobre lo que es el modelo final y su desempeño, las implicancias clínicas de este trabajo y limitaciones y resultados inesperados que se hayan encontrado. ¿Son los únicos con responsabilidades? No. Los profesionales de la salud también tienen sus responsabilidades. Acá, en este caso, los usuarios tienen que comprender los métodos que se utilizaron lo suficiente como para poder confiar en las predicciones de un algoritmo o, como decíamos antes, saber cómo evaluar la confiabilidad y el valor de este algoritmo con base a la recomendación clínica que está dando. Y acá, hablando de la transparencia, podemos acompañar al término de inteligencia artificial explicable. Y vamos a poner un ejemplo de esto. Si nosotros contamos con un algoritmo, un sistema de soporte que nos predice el riesgo de reinternación a 30 días de pacientes que tienen enfermedad coronaria, podemos decir simplemente que el algoritmo nos da un resultado de riesgo, ¿no? Esto es muy distinto a si el algoritmo no solo nos da ese riesgo, sino que nos da el puntaje por el cual se generó ese riesgo y aparte los factores principales, al menos, que fueron contribuyendo a este puntaje. Bueno, todo este último escenario va a ser mucho más transparente para el médico que si solo nos diera un resultado y punto. Como vimos entonces, hay mucho de este fenómeno de caja negra en donde es difícil de explicar. Es muy importante generar un esfuerzo para que ciertos lugares o ciertos puntos de los procesos puedan ser explicados o transparentes, y sabemos que si esto no sucede, puede ser complicada la evaluación de estos sistemas y por ende puede ser complicado detectar errores y sesgos. ¿Qué va a generar todo esto? Que este sistema
sea muy difícil de ser evaluado legalmente ante un daño o un potencial daño al paciente. Y todo esto que va a hacer va a poner en riesgo lo que es la implementación y la adopción. Algunas propuestas para sumar a la transparencia de los sistemas es exigirlo, y algunos estudiosos proponen complementar lo que son los principios bioéticos tradicionales de la medicina, no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, con el principio de explicabilidad, o sea, exigir esto. Y una motivación de esto es permitir evaluaciones de posibles sesgos en las decisiones impulsadas por inteligencia artificial. Sesgos es el segundo tema muy importante del que debemos hablar cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Qué es un sesgo? Bien, la palabra sesgo viene del verbo sesgar, que hace referencia a torcer o atravesar algo hacia uno de sus lados. Cuando hablamos de sesgos en investigación, decimos que es la aparición o la introducción de un error de forma sistemática, o sea que no es al azar, sino que es algo que se introdujo y que sucedió sistemáticamente. Con los sesgos en la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Se dice que un algoritmo de inteligencia artificial es tan bueno como los datos con los que trabaja. ¿Y qué datos son esos con los que trabaja? Bien, esos datos están definidos por seres humanos y sabemos, por supuesto, que los seres humanos son imperfectos. Entonces, si entrenamos un algoritmo de inteligencia artificial con datos imperfectos, es muy probable que ese algoritmo nos dé una salida imperfecta. Si entrenamos un algoritmo para que detecte animales, pero solo le damos imágenes de perros, cuando yo le muestre la imagen de un ratón, el algoritmo va a decir que es un perro. Y no va a ser culpa del algoritmo, sino de cómo fue el entrenamiento del mismo. Los conjuntos de datos con los que se entrenan los algoritmos pueden salir de distintos lados. Uno de los lugares de donde podrían salir son ensayos clínicos, que se supone que es la mejor forma de realizar investigación. Bueno, los ensayos clínicos tienen la particularidad de tener criterios de inclusión y exclusión muy rigurosos, y estos criterios van a excluir sistemáticamente a participantes que no hayan calificado para entrar en los mismos. Otro lugar de donde sacar estos datos es de registros electrónicos, de historias clínicas, de otros sistemas de información en salud. Y sabemos que estos sistemas no solo capturan información limitada, en cuanto a que es muy probable que encontremos, por ejemplo, un antecedente cardiovascular, pero no cuántas cuadras camina el paciente por día, sino que capturan solo la información de aquellas personas que realmente tienen acceso al sistema de atención médica, dejando afuera a los que no. Sabemos que diferentes conjuntos de datos se centran en diferentes tipos de información y que la información está desagregada y en silos, y que también se capturan con distintos grados de precisión. Para traer dos ejemplos de cómo el entrenamiento defectuoso o mal hecho de un algoritmo puede tener consecuencias, primero les traigo este ejemplo que todos deben recordar, en donde en el 2016 Google Fotos identificó erróneamente, por supuesto, la foto de una usuaria afroamericana como un gorila. Google no permite buscar gorilas en su sistema de detección fotográfica. Otro ejemplo mucho más pertinente por el peso que tiene es que en 2015 se descubrió que una aplicación que trabajaba para seleccionar un top 5 de candidatos para trabajos desarrollada por Amazon y ya utilizada por varias empresas, no estaba calificando a los trabajos para las áreas de desarrollo de software y otros puestos técnicos de manera neutral en cuanto a lo que era el género. ¿Qué sucedía? Bien, sucedía que estos modelos de Amazon habían sido entrenados para examinar a los solicitantes observando lo que eran patrones en currículums enviados a la compañía en los 10 años previos. La mayoría de estos currículums en ese momento provino de hombres, un reflejo de lo que era el dominio masculino en la industria tecnológica en ese entonces. Entonces, lo que sucedió fue que el sistema de Amazon se enseñó a sí mismo que los candidatos masculinos eran preferibles para ese tipo de puestos. De esta forma, lo que hizo fue sancionar las palabras que tuvieran relación con femenino o mujer
Por ejemplo, si en un currículum figuraba que el postulante había sido capitán del equipo de fútbol femenino, este participante era sancionado y no era considerado para el puesto. Y lo mismo sucedió con postulantes que venían de universidades de mujeres. Con esto vemos que la inteligencia artificial tiene el riesgo de hacer daño, ¿sí? De que tiene esta particularidad y este potencial de poder reforzar y exacerbar los prejuicios sociales que ya existen, ya están entre nosotros, pero que acá los reproduciría un algoritmo. Los sistemas de soporte asistidos por inteligencia artificial se pueden programar para detectar correlaciones y asociaciones entre ciertos diagnósticos y una amplia variedad de factores genéticos y sociales. Y estos pueden incluir género, como veíamos recién en el ejemplo del algoritmo de Amazon, origen étnico, discapacidad, antecedentes socioeconómicos, educación, situación laboral y espacio geográfico. El sistema de soporte entonces puede predecir resultados basados en estos factores y otros determinantes sociales de salud, y esto puede terminar conduciendo a una mayor discriminación de esos grupos y comunidades que ya están marginadas y generándose así un círculo vicioso. Un determinante social particularmente poderoso de la salud es la capacidad de acceder a la atención médica. Es decir, si yo tengo una enfermedad infecciosa y puedo ir al hospital y en el hospital me tratan y recibo el tratamiento, la atención y el cuidado adecuado, seguro que me va a ir mucho mejor si soy la misma persona pero no pude ir al hospital. Entonces, esto, analizado por un algoritmo de inteligencia artificial, puede sacar las conclusiones erróneas y terminar perpetuando un daño que ya existe en estas poblaciones. Otra cosa que puede suceder es que las poblaciones minoritarias podrían verse en desventaja en el contexto de sistemas de inteligencia artificial porque obviamente existen menos datos disponibles sobre las predicciones para las minorías. Quiero ilustrarles todo esto con este artículo que nos habla de un algoritmo que se utilizaba también ampliamente en los hospitales de Estados Unidos para dirigir atención médica a pacientes. En este algoritmo, lo que sucedió fue que cuando un grupo de investigadores comenzó a verificar ciertas estadísticas de rutina de datos que recibían de un hospital grande que lo utilizaba, empezaron a ver que había una cierta discriminación. ¿Qué estaba pasando? Bien, sucedía que las personas que se autoidentificaban como afroamericanas se le iba a asignar una puntuación de riesgo más baja que las personas blancas que estaban igualmente enfermas. Con estos resultados y estas puntuaciones se definían políticas de darle a estas pacientes, a los que estaban más enfermos o los que tenían el score más alto, atención mediante programas de autocuidado. Entonces, obviamente, las personas que obtenían un score menor no iban a tener esta atención y como resultado les iba a seguir yendo peor. Como vemos, este no es un punto menor en lo que es la inteligencia artificial, cómo es entrenada y los potenciales perjuicios que puede causar en los pacientes. Entonces, este tema es muy importante que sea visto y evaluado. Una forma de hacer esto es mediante la protección legal de las poblaciones vulnerables. Existen países que tienen una legislación vigente para esto. Sin embargo, muchas otras no las tienen. E incluso cuando la legislación exista, la ley no puede impedir que, por ejemplo, lo que son aseguradoras de salud privada diseñen planes basados en la información generada por un sistema de soporte y esto caiga en un sesgo algorítmico. Esto tampoco evitaría una estigmatización que pueda surgir de ciertas enfermedades que están asociadas con grupos marginados, por lo cual este tema tiene que ser manejado con mucho cuidado. Vamos a nuestro tercer punto, que es confidencialidad y privacidad. Sabemos que el compromiso de proteger la confidencialidad de la información del paciente es fundamental para la ética profesional de la medicina. En este aspecto, a pesar de ser algo tan importante, le plantea un gran desafío a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las estrategias tradicionales de consentimiento no son adecuadas para garantizar la privacidad de los pacientes.
Tampoco sirven las estrategias que ya conocemos de anonimización, de identificación, eliminación de datos de los registros que se van a utilizar, por ejemplo, en investigación o en detección de patrones o distinción de metadatos, porque los algoritmos de aprendizaje automático sabemos que pueden identificar un registro fácil y robustamente desde tan solo 3 puntos de datos. Y no estamos hablando acá del nombre o el apellido del paciente, de su número de documento, su número de ID, sino datos que a simple vista pensaríamos que no tienen relación o no tenemos forma de identificar al paciente con esos datos, por ejemplo, el código postal. Acá traemos un ejemplo un poco relacionado con lo que es la privacidad y la confidencialidad de los datos y cómo puede ser mal usada. Y es lo que sucedió con Cambridge Analytica, una empresa de minería de datos en el año 2018 que a través de aplicaciones de Facebook que tomaban información de estas personas sin decir que la estaban tomando con un fin en común, sino que eran jueguitos o perfiles de a quién te pareces, a quién serías si fueras famoso, etc. Se desviaron estos datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook para dirigirlos a campañas de política. Bueno, entonces aquí hay que plantearse preguntas sobre la confidencialidad y la privacidad en todo lo que son, por ejemplo, plataformas digitales que recopilan datos. Lo mismo deberíamos preguntarnos cuando estamos usando técnicas de inteligencia artificial en distintas situaciones. Una vez más, está bueno plantear una potencial solución. Acá una de las potenciales soluciones que se plantean es la tecnología similar a blockchain, en donde se puedan proteger los datos y se rastree el acceso de cada movimiento o cada eslabón que se agregue a una cadena. Otra alternativa es los sistemas de auditoría de datos que permiten verificación del contenido de grandes estructuras de datos. Y por último, una propuesta que surge desde la Universidad de Pensilvania es la de la creación de un conjunto de datos simulados que se pueden compartir públicamente y que limitan lo que es la posible reidentificación cuando se entrenan algoritmos de inteligencia artificial. Entonces aquí hemos abarcado el tema de la confidencialidad, la privacidad y lo importante que también es esto cuando hablamos de inteligencia artificial. Vamos a ir a nuestro último punto, que va a nuclear lo que es el diseño, la usabilidad y la capacitación. Con respecto al diseño, tenemos que saber siempre que el diseño de lo que es una herramienta de inteligencia artificial es muy importante que tome en cuenta la evaluación de este modelo y las relaciones entre lo que va a ser el conjunto de datos utilizados para entrenar al algoritmo y el conjunto de datos utilizados para evaluarlos. En primera instancia, lo que son los criterios de evaluación deben ser clínicamente relevantes y la evaluación debe ser representativa de cómo se aplicará el algoritmo en la práctica. Acá, para darles un ejemplo, un software de una cámara de fotos que detectaba automáticamente la sonrisa fue comprado y aplicado en China. Y en China detectaba y le decía al usuario a través del display cuando se quería sacar la foto que el usuario estaba todo el tiempo con los ojos cerrados. Claramente este software había sido entrenado con ojos occidentales, entonces estaba detectando otra forma de ojos como que era un error. Esto no era así y bueno, no parece grave, pero es importante tener en cuenta esto cuando se evalúa, cuando se entrena un modelo. Para todo lo que son los modelos predictivos, es importante que se nos diga con cuánta anticipación el algoritmo va a identificar este caso positivo. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del profesional de la salud, lo importante es poder predecir los eventos lo suficientemente temprano como para que una decisión que se vaya a tomar influya en los resultados de atención. Si el algoritmo nos predice algo sobre lo que no podemos hacer nada, probablemente eso no sirva y acaso tenga implicancias éticas, ¿sí? Si está bien avisarle a alguien que va a suceder algo sobre lo que no se puede hacer nada. Con respecto a la usabilidad, existen trabajos previos acerca de lo que es la satisfacción personal de los médicos que hallaron que las frustraciones relacionadas con la historia clínica, con su uso y especialmente con lo que son los problemas de usabilidad,
eran una fuente importante de insatisfacción en la vida profesional de los médicos. En base a eso, la Asociación Americana Médica recomienda tener ciertas prioridades con respecto a lo que es la usabilidad en los sistemas de información de salud. Y estas incluyen garantizar que la historia clínica esté diseñada para satisfacer las necesidades cognitivas y el flujo de trabajo de los médicos, o sea, que se adapte a ellos y a su flujo de trabajo. Que se respalde la atención basada en el equipo y que se promueva la coordinación de la atención. Y enfocarnos principalmente en reducir la carga de trabajo cognitiva y no en pedirle muchos datos y cosas al usuario que después puedan usarse o no usarse. Por último, es siempre muy importante incorporar lo que es el feedback o los comentarios de los usuarios finales, tanto en el diseño como en la mejora de estos sistemas. Hemos visto en un Ateneo previo lo importante que es la capacitación y aquí no está de más, sigue siendo importante y así como nosotros cuando ingresamos en un lugar que tiene una historia clínica electrónica, recibimos por ejemplo una inducción donde se nos explica con qué herramientas vamos a trabajar y cómo poder sacarle provecho realmente a estas herramientas y cómo evitar también cometer errores. De la misma forma, un usuario o un profesional de la salud debería serle enseñado cómo trabajar de manera efectiva con los sistemas de soporte y con la inteligencia artificial para que se puedan obtener los máximos beneficios de los mismos. Llegando a lo que son las conclusiones, sabemos que actualmente tanto los sistemas de salud, los sistemas de atención, los profesionales de la salud que están de un lado y los pacientes que están del otro, se enfrentan con unos grandes desafíos, ¿sí? Que tenemos, por un lado, una población que envejece rápidamente con una disminución efectiva de los que generan ingresos y a la vez un alto costo en la atención debido a aumento de la tecnología en todo lo que es la medicina y a esta situación de que cada vez hay más personas que requieren más atención en la salud. A todo esto podemos sumarle también la gran disparidad de recursos de salud en distintas zonas geográficas, ¿sí? Si tomamos una gran ciudad de cualquier país, seguramente va a tener una densidad muy distinta de médicos y de médicos especialistas, así como de otros profesionales de la salud, que si nos vamos a un pueblito alejado. Todo esto plantea grandes desafíos que ya estamos viéndolos en todo lo que son los sistemas de salud. Acá la participación de los profesionales de la salud, identificando todo lo que son necesidades y estableciendo prioridades para lo que es el diseño, el desarrollo y la implementación de herramientas con inteligencia artificial, tienen la capacidad de ser transformadores en poder brindar ayuda a todo este sistema que está tambaleando. Pero no sería adecuado avanzar sin considerar y trabajar sobre los aspectos que estuvimos viendo. Para eso nos podemos preguntar, por ejemplo, cuáles son las fortalezas de la inteligencia artificial y cuáles son las fortalezas de los humanos, para que cada cual pueda dirigirse a ocuparse de lo que mejor le sale. Entonces, podemos tener en cuenta que la inteligencia artificial es buena para todo lo que es predicciones estadísticas, probabilidades y todas esas cuestiones que son mucho más técnicas, mientras que los humanos siempre vamos a tener más empatía y vamos a poder entender una situación no solo desde un solo contexto, sino también incorporando valores morales, situaciones personales de los pacientes y muchas de esas cosas que hoy por hoy la inteligencia artificial no puede darnos. Para todas estas cosas necesitamos del lado de los usuarios que se les dé transparencia en cuanto a las herramientas que van a utilizar de sistemas de soporte e inteligencia artificial. Necesitamos considerar los aspectos legales y todo lo que implican, que esto no fue tocado en este Ateneo porque podría ser un Ateneo entero. Necesitamos que los usuarios sean capacitados adecuadamente y que estos sistemas sean usables y se integren al flujo de trabajo. Y del lado de los pacientes, es muy importante que evitemos o mitiguemos estos sesgos de los que hablamos, que tengamos muy en cuenta y con mucho cuidado la privacidad de los mismos y el manejo de sus datos
Y es muy importante también poder comunicarles las limitaciones de todas las herramientas que estamos usando. Como hablamos antes, si les contamos o no les contamos que estamos usando herramientas de inteligencia artificial, y poder participar al paciente de forma de seguir avanzando en su empoderamiento y en la toma de decisiones compartidas. Les agradezco por llegar hasta aquí y nos vemos el jueves que viene en el próximo Ateneo.